Sí, señor. Bien, fuerte y claro, Doc. Súper. Siendo las 9:09, iniciamos nuestra sesión. ¿Quién va a grabar? Yo ya estoy grabando, Ya deja está Juan grabando, parece. también Gracias, con gracias, Petron para compañeros. grabar por cualquier situación. ¿Listo? ¿Y a ti? Listo, les agradezco. Bueno, comencemos el día de hoy. Hoy es el día de Kelsen, ¿sí? La sesión de Kelsen. O sea, es decir, ya nos desligamos de supuestamente el caso fácil, el caso que es exacto, y nos vamos quedó muy bien, ¿no? Bueno, así mientras tanto, lo importante es que vean la presentación. Los casos difíciles, ¿sí? Entonces, Kelsen también tiene un modelo de argumentación. Hans Kelsen tiene un modelo muy interesante de argumentación jurídica, que es necesario verlo, ¿no? A veces uno cree que Kelsen se quedó solamente en la teoría jurídica, en establecer por qué es importante el derecho, pero no hizo un modelo de argumentación. Eso no es cierto, eso se encuentra en el libro Teoría Pura del Derecho, la segunda edición, la que se hizo en México, si no sé mal es 1961, en donde se anexa un capítulo más, que es el capítulo de la interpretación. El itinerario de hoy, vamos a ver la insuficiencia del silogismo. O sea, supuestamente venimos de dos clases, en donde venimos dando y machacando muchísimo lo que es el silogismo lógico, ¿no? Entonces, tratando de entender cómo aplicamos un derecho exacto. Entonces, eso generó y levantó callos, pues no solamente en este curso, siempre lo mismo, ¿no? En la primera sesión de argumentación uno dice, no, pero déjeme argumentar, déjeme hablar, sí, pero no, tienes que hablar es directamente conforme a la ley, ¿sí? Entonces, no sé, como esa línea dura es propia del silogismo lógico. O sea, ese escenario que diga, no, pero es que el profesor no me permite ir más allá de la ley, ¿sí? Incluso los debates que tuvimos eran solamente legales. Recuerden en la sesión pasada, aplicamos el 93, aplicamos solo el 68, no, apliquemos los dos. No, no se puede, solo el 1068. Esos son debates propios del formalismo jurídico. Si se dieron cuenta que no estábamos pasando por un sentido de realidad, no, oye, pero mira, si dejamos que todos los testigos sean herederos, pues podría generar una vulneración al heredero que no sea testigo. No nos fuimos por eso. O la eficacia del derecho, no, tampoco. O la legitimidad, ¿qué tan justo sería permitir que la voluntad, la última voluntad, no sea escuchada, así sea por los herederos, si ya es la última voluntad? Entonces, todo ese estilo de escenarios no pasaron, sino pasan por el tamiz exclusivo de si se aplica o no una norma específica. Entonces, es ahí donde debemos entrar a revisarlo. Bueno, el uso del positivismo metodológico conceptual. Entonces, ¿qué veníamos usando ahorita? Estamos usando el formalismo jurídico, ¿sí? El formalismo que hace parte de la escuela formalista. El formalismo tiene la característica de utilizar el silogismo lógico y utilizar la escuela exegética de interpretación. Vamos a hacer una mención de Kelsen y las jerarquías normativas y finalmente Kelsen y su postura de argumentación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero pues que disfruten esta sesión. Insuficiencia del silogismo. La mayoría de autores sostienen, como Manuel Atienza, Robert Alexi, Ronald Dworkin, que la mayoría de los casos, aquí lo embarré, la mayoría de los casos en el derecho son fáciles. Eso en razón de que el problema jurídico se desata con el uso de la norma a través del método exegético. Sin embargo, el porcentaje, aunque mínimo, pero importante, se presentan casos en donde el uso de la ley y el silogismo no es suficiente. Entonces, pónganle cuidado. Yo les dejé como tarea en la última ver el discurso de Atienza sobre argumentación. Y él, por ejemplo, reúne que en Occidente la mayoría de casos fáciles es el 80%. El 80% de los casos judiciales son fáciles. ¿Qué significa un caso fácil? Que se resuelve con el uso de la ley. El utilizar el tema el testamento, el utilizar el tema el cobro o la realización de la garantía, son ejemplos que están en la ley. La ley lo resuelve. Es solamente irnos dentro del marco normativo y saberlo aplicar. ¿Cuáles son los riesgos? Que apliquemos una norma que no es, ¿sí? Entonces,
el debate que se puede dar se llama el ámbito de justificación externo. O sea, justificar que la norma que haya escogido sea la precisa y no otra. Ese es el debate que se da en el silogismo. ¿Y dónde más hay argumentación? En el ámbito de justificación interno, en donde se revisa la fortaleza de la conclusión que se da después del silogismo lógico. Con esos escenarios, ya ahí hay dos momentos de argumentación, aunque no tan largos, mínimos sí son importantes. Sin embargo, ¿cuándo se da la insuficiencia del silogismo? Uno, cuando en el ámbito de justificación externa no encontramos norma clara, y cuando digo norma es ley, jurisprudencia, costumbre, ninguna fuente de derecho es suficiente para resolver el caso en cuestión. Ahí ya tenemos una insuficiencia del silogismo, no lo podemos armar porque no tenemos premisa mayor clara. ¿O no tenemos? También se puede presentar insuficiencia al momento de la justificación del ámbito de justificación interno. ¿Por qué? Porque en el ámbito de justificación interno puede ocurrir que la conclusión jurídica no se compadezca con el sentido de justicia estipulado en la ley, con el derecho. Que nos parece que, oye, no, mira, una mujer quiere abortar por pobreza. Silogismo lógico. No, voy a aplicar la jurisprudencia y el ámbito extensivo de las causales de excepcionalidad para el uso del aborto. Supongamos, ¿no?, que se haya dado una interpretación más allá de las tres causales que pudiera al juez interpretar, utilizando una norma, sí, una premisa mayor, poder llegar y decir, sí, voy a permitirle abortar. Entonces, se hace la conclusión. Entonces, sí, la jurisprudencia extensivamente ha dicho que tal, incluso podemos entender que la pobreza podría ser una justa causa. Y la sentencia sale que se permite abortar a la mujer. Entonces, cuando hacemos la revisión en el ámbito interno, sentimos que esa decisión, no es tan justa y puede generar un grave problema. Es mejor dicho, es la despenalización del aborto. Todo el mundo puede llegar y alegar que es pobre. ¿Qué es ser pobre? ¿Desde cuándo se considera pobre? Si estoy hablando desde un ámbito serio que ocurrió. Bolivia, por ejemplo, está planeando pasar la ley de aborto por pobreza. No es carreta. En ese escenario, podemos llegar y decir, no nos sentimos satisfechos con esa decisión judicial. La que sea que lo permite, o sea que no lo permite, no nos sentimos conformes. No podemos resolverlo solo con el silogismo lógico. ¿Sí? Entonces, ahí, cuando nos damos cuenta que hay una insuficiencia en el silogismo, cuando o no hay claridad en la norma escogida, en el ámbito de justificación, o no hay norma. El otro es, cuando hacemos la subsunción y revisamos la conclusión no nos genera cierta conformidad con el ordenamiento jurídico preexistente. Creemos que esa decisión puede vulnerar, menoscabar el ordenamiento jurídico existente. ¿Sí? Ahí hay insuficiencia del silogismo. La insuficiencia del silogismo, que fue utilizado por el positivismo ideológico, pero el positivismo ideológico era extremo porque decía, no hay vicios en el derecho positivo, no hay vicios en el derecho escrito. El derecho que está no presenta antinomias, no presenta vaguedades, no presenta discusión, no presenta nada. ¿Sí? Luego siguió el formalismo jurídico. El formalismo jurídico dijo, aparte de que no presenta nada, nosotros utilizamos un método que es perfecto, que es la lógica jurídica, la que vimos en estas sesiones. Entonces, la lógica jurídica resolvía la mayoría de casos, el 80% de casos. O sea, el 80% nublaba el 20% de los que son casos difíciles. Recuerden, definición de caso difícil es que no existe norma o la norma es vaga y no permite que se pueda aplicar per se, por sí misma. No se puede aplicar de manera directa. O sea, no poderse aplicar de manera directa, empieza a fracturarse el concepto del silogismo. Las características distintivas del positivismo metodológico. Primero, sus exponentes. Está John Austin, el que decía que el derecho eran órdenes respaldadas por amenaza. Herbert Hart, que dice que el derecho está construido por reglas. Regla de reconocimiento, regla primaria, reglas secundarias, regla de adjudicación o competencia y la regla de cambio. Alf Ross
que sostiene que el derecho es mucho más allá de solamente las normas, sino tiene que tener en cuenta un juicio moral positivizado. Él no es jus moralista ni jus naturalista, sino que tiene un juicio moral, reconoce que la moral sí puede entrar como un criterio, pero debe positivizarse, debe redactarse en una constitución, debe redactarse en una ley, debe crearse la regla de derecho en una jurisprudencia. En últimas es derecho positivo, ¿sí? Es derecho positivo. Eso lo verán, el positivismo metodológico sí admite algunos elementos morales sin que estos sean superiores al derecho creado, sin que estos sean superiores al derecho vigente, ¿sí? Entonces es ahí donde empezamos ya a entender la característica del positivismo metodológico o conceptual. Bueno, el concepto de derecho no debe caracterizar a Kelsen, que habla de las antinomias, que habla de un método para superar las antinomias, y Norberto Bobbio, que Norberto Bobbio es continuador de Kelsen. El concepto de derecho no debe caracterizarse según propiedades valorativas, sino tomando solo propiedades descriptivas. Entonces, lo valorativo hace mención a los juicios de valor, a la moral. Sin embargo, si la moral, y ahí es donde pues, puede ser un poco un conflicto, o entrar uno en conflicto, si la moral ha sido positivizada, ¿sí? Como una norma descriptiva, pues puede entrar. Distinto al formalismo, el formalismo no lo admite, ¿sí? Por ejemplo, nosotros consideramos bueno ayudar a los más vulnerables. Ah, bueno, positivícémoslo. Eso puede ser por caridad o por caridad cristiana, pero no lo vamos a colocar así en el derecho, coloquémoslo como solidaridad y ayudamos a los más vulnerables, y hay una norma que dice solidaridad, una norma positiva. Entonces, en ese escenario podemos hacerlo. El derecho no implica juicios de valor sin verificación. Entonces, ¿qué dice este concepto? Eso no es mío, eso está en el texto de Carlos Santiago Nino, Introducción al Derecho, Manual de Introducción al Derecho, Positivismo Metodológico, artículo no, página de la 36 a la 44 para mayor información. Si no me creen a mí, pues pueden ir allá y revisar este concepto. Entonces, cuando dice el derecho no implica juicios de valor sin verificación, significa que el juicio de valor sí puede ser admitido siempre y cuando se haya verificado. Eso que usted hace es malo. ¿Pero por qué es malo? Porque se enferma, es malo porque lastima a los demás. Tiene que verificarse ese juicio de valor. No solamente llegar y decir, es malo porque así me dice mi Dios que eso es malo. No, no. Tiene que mostrar las consecuencias de esa actuación para poderle darle esa calificación de bueno o malo. Pero el positivismo sí admite esos juicios de valor, sí los admite, siempre y cuando estén positivizados. Entonces uno a veces creía que Kelsen es igual que un formalista jurídico como el Churrón o Carrio. No, 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 no. Ellos sí van a permitir, siempre y cuando lo hayas elevado a rango legal, el juicio de valor que tenga una verificación social. El derecho debe caracterizarse en términos no valorativos y haciendo alusión a propiedades fácticas. Esa es la famosa tesis conceptual, lo que le da el nombre al positivismo como conceptualista. ¿Sí? El tema de valorativo es volver a bueno o malo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la diferencia con el naturalismo. El naturalismo tiene dos reglas. Existen normas universales superiores al hombre, primera regla, y segunda regla, cuando tengas una contradicción entre una norma universal y una ley humana, siempre aplica la norma universal. Si nosotros, como jurídicos, no accedemos a alguna de las dos reglas, o sea, por ejemplo, no creemos en las reglas universales, que no son humanas, sino que son divinas o naturales, o si creemos en un momento dado que aplico el código de la Biblia, o el código o mi sentido común, o el código o mi sentido de moral, y aplico el código, no somos ya naturalistas. Eso es lo que dice Nino. Esas son las dos reglas morales, las reglas naturalistas. Si se incumple una, ya dejamos de ser naturalistas. Entonces, en ese escenario, el derecho debe caracterizarse en términos no valorativos, haciendo alusión a propiedades fácticas. Es que usted puede meter elementos morales, sí los puede meter en su norma, pero no darle un valor ético, sino darle una característica, ¿sí? O un propósito jurídico, lo que se llama los bienes jurídicamente tutelados. A ver, voy a mostrarles
pero es que entonces me tiro porque viene la antinomia, pero déjenme buscarles un naturalismo ahí suave, en el derecho colombiano. La vida. El derecho a la vida, ¿sí? Artículo, dice que es inviolable, que es el artículo 11 de la Constitución. Esa visión de que la vida, y nos la enseñan así, después de la vida vienen los demás derechos, sin vida no hay demás derechos. Entonces es una manera de justificar después el no aborto, ¿sí? El aborto se dice que el derecho al aborto para las mujeres pues está yendo en contradicción de una formación lógica, pues no puedes tener ese derecho si no tienes vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a aplicarle un derecho por encima del nasciturus que también tiene vida? Esa es la visión jurídica, ¿no? Entonces, la vida, que es un escenario, un juicio de valor, ¿sí? Termina convirtiéndose en un escenario de propiedades fácticas, tesis conceptual. Logramos introducir en nuestra constitución positivizada, ¿sí? Positivizada. Un concepto naturalista, ¿sí? Que le damos un propósito jurídico, y ese propósito jurídico tiene unas características fácticas. Entonces, sí, hoy en día tenemos derecho positivo con ciertos elementos moralistas, con ciertos elementos valorativos. Por eso es que el positivismo admite y trata de ser una superación del debate clásico entre el naturalismo y formalismo jurídico. ¿Listo? Miren esto, aquí es donde se diferencia. Esta tendencia, el positivismo metodológico o conceptual, niega la segunda tesis del naturalismo. ¿Cuál es la primera? Que existen normas universales. La segunda es, cuando tengas una contradicción entre normas universales y derecho positivo creado por los hombres, aplicas el derecho positivo creado por los hombres, ¿sí? Ellos establecen esa segunda tendencia, ¿sí? La de cuando usted esté frente a un derechos naturales y derechos positivos, si usted aplica derechos naturales, usted es naturalista. Pero, si no, entonces es positivista, así sea metodológico. Y surge como objeto de estudio el lenguaje jurídico. ¿Quién lo va a utilizar? Wittgenstein y Hart. Wittgenstein es el profesor de Hart en Oxford. Y Herbert Hart va a generar todo un escenario de estudio sobre el lenguaje jurídico. Bueno, antes de pasar al concepto de derecho de Kelsen, quiero que hagamos este ejercicio muy brevemente, 5 minuticos. ¿Sí? 5 minuticos. Quiero que revisen en su constitución qué normas creen que tienen elementos moralistas, pero que se encuentran positivizados. Yo ya dije uno, por ejemplo, la vida, y ya dije la solidaridad. La vida y la solidaridad con la población vulnerable. Entonces, siendo las 9:27, con opción de que haya puntos o nota. Doctor, disculpe, ¿buscar qué? Disculpe. Buscar en la Constitución tres normativas, tres artículos, tres derechos, tres normativas constitucionales que tengan esa tendencia, ese tufillo de naturalismo, pero ya positivizado. Yo ya di un ejemplo, di dos. La solidaridad y la vida. 9:28, nos vemos a las 9:33.
No sé si estoy equivocado, doctor. Buenos días. ¿El artículo 42? ¿O cómo es? Sí. Espera que tus compañeros también están. 5 minuticos, exacto. A las 34. En 2 minutos vuelves y lo dices. Te faltan 2. Faltan dos, faltan dos. Ok, pido disculpas. Bien. ¿Levantando la mano o interviniendo directamente? Pues yo ya veo que hay 4 compañeros que ya levantaron la mano. Entonces, no sé lo que mencionan. Sí, mejor levantando la mano, ¿no? Pues considero, no sé, mentira. Camila, entonces, ¿a quién le damos la palabra? Eso es con posibilidad de nota, ¿no? Sí, profe. Bueno, aquí ya Pues estuvieron tú levantando la dirás. mano. El primero, Jason 3 Villa. normativas y una teoriza, ¿no? 3. Jason Villa. Hola, profe, buenos días, ¿cómo le va? Y María Camila, todos compañeros, buenos días. Buenos días. Profe, estos son los 3 que yo encontré. Entonces, el primero, pues de acuerdo a lo que yo pude analizar, pienso que el primero es el artículo 43, la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces dice que la mujer no será sometida a discriminación alguna. Entonces, pienso que ese es uno de los primeros. En el sentido, bueno, no sé si quiere que le explique en el sentido de un naturalista o solamente lo deje hasta ahí. ¿Profe, me escucha? ¿Aló? Yo te escucho. Espera, Mónica, tú me acabas de decir la igualdad. Di las 3 Sí. y las explicas. Di las 3 y Listo. las explicas, ¿listo? Listo, profe. Entonces, el primero, según el artículo 43, la igualdad entre el hombre y la mujer. El El 13. segundo, El 13. la familia, artículo 42. 42. Sí, la familia se constituye por vínculos naturales. Y el tercero, el artículo 22, la paz. La paz es un derecho y un derecho. obligatorio. Listo, entonces, pues digamos que desde mi concepción, yo lo voy a traer desde lo que yo conozco de la Biblia y este tema. Entonces, pues yo pienso primero que
el hombre y la mujer cuando los crearon, y de acuerdo a esta concepción, dice que el hombre y la mujer fueron como creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces a partir de ahí siempre hay un principio como de igualdad entre el hombre y la mujer, y pues es en semejanza a Dios mismo. De acuerdo pues en el segundo, con respecto a la familia, pues esto es muy ius natural, el tema de que la familia se constituye por vínculos naturales, o sea, en el mismo párrafo, en el inciso primero lo está diciendo, ¿sí? O por decisión jurídica, pero pues yo lo vi mucho por el lado de cómo por un vínculo natural, algo tan sencillo como la biología, pues se puede constituir una familia, ¿sí? Por la unión de un hombre y una mujer, pues se van a hacer la reproducción de los seres humanos. Y tercero, la paz como derecho. Entonces ahí, bueno, en alguno de los evangelios y la Biblia dice que la paz os dejo, mi paz os doy, y de hecho lo hablábamos hace 8 días, no sé si fue en su clase, profe, o en otra clase, donde los derechos, los derechos humanos de 1948 están muy basados en los principios bíblicos. Entonces, en los derechos sí, humanos. los derechos humanos. De la ONU, En dos valores, en el valor sí, de la paz y en el valor de la dignidad humana. sí, señor. Pero pone cuidado, de los tres tienes dos ius naturales. Gracias. ¿Quién más, Camila? Está Alfonso Cuervo. A ver, Alfonso. Buen día, Camila. Buen día, doctor, ¿cómo está? ¿Me Buenos escuchan ahí? días, bien. Sí, ahí Señor. te escuchamos. Ah, ok. Bueno, en ese sentido, yo considero que los artículos de la Constitución que aplican en el naturalismo podrían ser el artículo 13, el 15 y el 16. 13, igualdad, 16, libre desarrollo de la personalidad. ¿Y cuál es el otro? El 15, doctor. El derecho a Todas la las personas personalidad. tienen derecho a su ¿A la intimidad personalidad personal. jurídica? A intimidad, Sí. listo, dale. Entonces, o sea, Dale. el 13, pues como Jason lo Igual. decía, que todas las personas nacen libres. E iguales. Sí. E iguales Igual. ante la ley. Ante la ley. Listo. ¿Cuál más? El 15. Compañero, dale, explica el 15. Y en ese, y en Dale, ese dale. sentido, pues ninguno es esclavo de nadie, ¿no? Ninguno es esclavo de nadie. Sí. ¿Y el 15? ¿Por qué usaste el 15? Pues doctor, pues el 15 es como bien lo expresa, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, ¿no es cierto? A su intimidad personal y familiar y buen nombre. Bueno, y el Y 16. el Estado pues debe hacerlo respetar de una u otra forma. Ese sentido, por ejemplo, un ejemplo, el Código de Policía. Si una persona vive en una propiedad horizontal y otra puede ser el vecino, en ciertas horas colocan su equipo a todo volumen o de pronto tienen riñas familiares que afectan como le digo yo, como la convivencia y el buen manejo del vecino de al lado, pues ahí propende pues con la policía en garantizar esos derechos. Sí. Y el 16, pues todos tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad, creyendo a lo que, o sea, todo, exacto, creyendo lo que queremos o queramos y pensamos como consideremos que es lo correcto, ¿no es cierto? Sí, entonces si el libre desarrollo de la personalidad me permite autorreconocerme como un trans, eso es un derecho natural. Sí, sí. Listo, listo. Listo. No se quitan nada, sino es solamente por el origen del derecho, ¿sí? El origen del derecho, ahí es donde empieza a ser difícil. Gracias. Camila, ¿quién más? Felipe Ortiz Padilla. Dale, Felipe. Buen día. Bueno, yo Hola. encontré 6, no sé si estoy equivocado. Con 3 es suficiente, vamos a ver. Bueno, el 15, que toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar, ¿no? Eso en la escuela naturalista pues lo habíamos visto y
y se positiviza en esta Constitución. De nuevo, toda persona, el 15 de nuevo, que es el que ustedes lo han dicho varias veces. ¿Toda persona qué? Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar y su buen nombre. Y el Estado debe respetarlos. Listo. Tengo el 18, dice, se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias. Libertad de conciencia. Ok. 19, se garantiza la libertad de culto. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. El 21, se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará las formas de su protección. Y el 42, ya lo han citado algunos compañeros, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por vínculos naturales o jurídicos. ¿Cómo es su nombre completo, Felipe? 42, la familia es el No, núcleo tu nombre. Felipe Hernando Ortiz Padilla. ¿Lo anotaste, Cami? Felipe Hernando Señor. Ortiz Padilla. Bueno, menos mal que presentaste 6, porque 3 están mal. Pero ya tenemos ganador, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cuáles son? El de la familia, libertad de cultos y libertad de conciencia. ¿Listo? El que estaba más cerca también fue el primer compañero, Jason Villa, creo. Jason tuvo 2 de 3 y tú pues tuviste 3 de 6. Yo no sé por qué dicen, no, pero aclaremos eso. Yo no sé por qué dicen que el artículo 15 es iusnaturalista. Pues resulta, o que tiene un origen iusnaturalista. Pues resulta que el iusnaturalismo es que sean derechos o que sea una normativa que haya tenido como fuente algún escenario iusnatural. Entonces recuerden que el iusnaturalismo hay teológico, religioso, o racional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que siempre se ha hablado de naturalismo en derecho sería como la libertad, ¿sí? Entonces, el no ser esclavizado, porque incluso Hugo Grocio hace el juicio de Sevilla y determina que las personas que tienen alma, ¿sí? Y hay personas que tienen alma, según Hugo Grocio, que tienen alma, el alma es divina. ¿Cómo se sabe que es divina, que tiene alma? Porque se conmueve frente a los ritos católicos, frente al rito religioso. Es perceptible, porque canta, decía Grocio, porque es capaz de comprender que en ciertos lugares ahí es un lugar sacro. ¿Saben quiénes para Grocio no tenían alma? Los negros. Hugo Grocio dijo, yo cuando hice el estudio, en el famoso juicio de Sevilla que duró 7 años, encontré que los negros no tenían esa misma aproximación frente a lo sacro. Entonces, no, él concluyó que no tenían alma y eso que generó que la corona española siguiera esclavizándolos. Mientras que a los indígenas no los esclavizó. Se dio otro tipo de temas terribles, pero no los esclavizó. Y eso generó una guerra entre España y Portugal, que Portugal sí generaba trata de esclavos indígenas. España, entonces, con las leyes de Indias y todo, prohibió la esclavitud de indígenas. Entonces ahí es donde uno empieza a explicar ese estilo de escenarios. La libertad de cultos sí es naturalista, incluso se llega a instaurar en la Paz de Westfalia en 1648 con el rey de Inglaterra que desata la Segunda Guerra Civil al crear su propio libro de oraciones. El rey de Inglaterra saca un libro de oraciones diferente al que estaban utilizando los sacerdotes anglicanos, lo que genera la famosa guerra de los obispos. La guerra de los obispos eran obispos que quedaban radicados en Escocia, que se pelean con el rey de Inglaterra. Y entra en esa guerra también Irlanda, que Irlanda era católico. Entonces ahí empezaron a tener una discusión enorme de qué iglesia. Esa guerra duró 30 años, y el metarrelato es que dice que Dios se le aparece al rey inglés, que después va a ser ejecutado por traición a Inglaterra, y va a estar ahí como el Lord Protector de la mancomunidad Cromwell. Pero dicen que él se le revela a Dios y le dice, tiene que cesar esa guerra. Esa guerra duró 30 años, la famosa guerra de los 30 años. Y en esa guerra casi se destruyó Europa. Entonces, con ese sustento de que Dios se le aparece y le dice, a mí me tienen que amar y honrar, no importa cómo me llamen, no importa en qué mezquita o iglesia esté, es que sale el tratado de la guerra, la paz de Westfalia, y ahí se crea la libertad de cultos. Es ahí el antecedente de la libertad de cultos.
Entonces, por eso la libertad de cultos es naturalista, ¿sí? Por el cuento del sueño del rey que supuestamente habló con Dios. En el tema de la libertad, pues por el contexto de que analizó de manera racional el contenido del alma, ¿sí? ¿No? Es berraco, pero pues ahí al menos hay un conceptico ahí de naturalismo. El concepto de familia, pues el concepto de familia solo dice la Constitución es hombre y mujer. Hombre y mujer. El artículo 42 dice eso. Podemos darle una interpretación en extenso ya a la Corte Constitucional, pero lo que dijo en su momento en el 91 en la Asamblea Nacional Constituyente era la familia se constituye por hombre y mujer. Entonces ahí en ese escenario ya hay un escenario naturalista, en el escenario mínimo de reproducción. ¿Sí estoy siendo claro? El tema de la intimidad y el tema de la igualdad, si ustedes leen con calma el artículo 13 de la igualdad, dice igualdad ante la ley. Ahí es donde Jason la embarró. Jason iba muy bien, pero no. ¿Sí? Y el artículo 15 no es de un positivista, de un naturalista, perdón. Es eminentemente positivista. Entonces, Profe, pero perdón, yo nunca usé el artículo 13. Yo entonces, ¿cuál hablé, usaste? fue el artículo 43. ¿Qué dice el 43? Ah, pues pucha. ¿Cuál dice el 43? La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. Entonces yo lo que estoy hablando es, dice que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Ahí lo estoy hablando Ya, en el ya. sentido de Igual, de pero la ya, igualdad entre... Sí, entre señor. hombre y mujer. Sí, Sí, ese señor. es un proceso de igualación positivo, ¿no? Sí, Positivista. señor. Porque en la visión natural, y no lo tomen a mal, pero así era nuestra visión natural, Sí. la mujer estaba de manera inferior al hombre. Ejemplo, Ujú. la iglesia en la Biblia dice que la mujer debe seguir al hombre. ¿Por qué? Sí, Porque es señor. Entonces sacada de la misma costilla. Pero yo tengo, tuviste 2 de 3. ¿Sí estoy siendo por claro? ejemplo, O yo sea, tengo 40, yo no tengo el 13. Es que tú dijiste que el 13 yo sí, no uso el perdón. 13. Entonces, de nuevo, digamos, dime los 3 otra vez. 43, 42 y 22. Familia y el de la Ujú. paz. Sí, Por eso, señor. esa. Entonces yo me equivoqué. Entonces, la paz y un naturalista, familia y un naturalista, pero el 43 de igualdad. Todo lo que tenga que ver proceso de igualdad es igualdad de la ley. Nosotros somos desiguales, claramente desiguales por la naturaleza. ¿Sí ven? Profe, pero perdón que yo le argumente, ahí sí, pero si estamos Dale. hablando de un tema ius naturalista Sí, teológico, ahí dale. cuando Dios en la Biblia crea al hombre, dice, Y a la mujer. lo crea a la imagen y semejanza de él. Y también Sí, dice que el hombre, cuando crea a la mujer, la está creando también como a igualdad del hombre, o sea, que lo saca a la misma costilla. Entonces, para mí, sí debería, esa igualdad ahí se materializa ius naturalmente, pero desde este chévere. punto, no de la ley. Ponle cuidado la historia de eso. Ya que Sí, estás haciendo un argumento teológico, yo también te contesto con un sí, argumento teológico. No soy creyente, pero es así. Imagínate que Eva siempre estará subordinada al hombre. No se vayan, las compañeras no se me vayan a pelear por eso, pero lo que la tradición judía y católica muestran a la mujer detrás del hombre por el símbolo que salió de la carne del hombre, ¿sí? de lo masculino. El hombre fue creado directamente por Dios, y luego, para que el man no estuviera solo, le arranca un pedazo de carne de la costilla y lo hace. Ese símbolo no es cualquier cosa. Ese símbolo de sacarlo de ahí, de su misma esencia, de su misma sustancia, es que la mujer le pertenece al hombre. Está inferior. Las otras criaturas, Jason, fueron creadas así, por un soplo. ¡Fum! El hombre no, fue creado profe, por un soplo, los animales fueron... pena, profe, pero Pero, yo no estoy de acuerdo con eso. así es la mitología Pero, profe, para cristiana. mí cuando dice Dios que hagamos al hombre a mi Sí, imagen y semejanza, está hablando de algo ius natural, como usted lo está diciendo, y sí, para mí sí. el concepto no es solo crear el hombre, sino la mujer. Entonces, o sea, hablando de la raza humana, como usted lo decía, entonces Sí, no sí, sí. está hablando de hagamos al hombre de solo hombre, hablando del sexo masculino, sino haciendo la raza No, en no, general. yo Por eso, también no estoy de acuerdo, digamos así, con esa visión judía y católica, ¿no? Pero es así. exactamente. Así es lo que ellos creen, ¿sí? Yo no creo en eso, ¿sí? Pero tan así que eso explica, Jason, en la historia, por qué la mujer tenía que seguir al hombre, por qué la mujer no se le había que pagar una dote al hombre que se iba a casar. Todo eso explica, o sea, si tú puedes no estar de acuerdo, ¿sí? Pero después en la construcción social que se dio a través de la visión religiosa que irradió en lo público, en el derecho, por eso al que sancionaban a matar a piedra no era el hombre por ser infiel, era la mujer. Profe, Era la pero mujer yo la que pienso, quedaba lapidada.
Dale. Profe, perdón que vuelva y le insista, pero eso va después de. Acá cuando yo le estoy diciendo de la concepción es de cuando se creó la mujer, cuando se creó la raza humana. Ya después eso de lo que usted estaba haciendo es de la subordinación y eso pasa, ya que usted estaba diciendo de Adán y Eva, eso pasa después porque la mujer fue la que incitó al hombre, bueno, la que le dio el fruto prohibido. Y ahí es cuando viene por disposición de Dios decirle la mujer será subordinada, pero antes cuando se creó eran iguales. Por eso yo lo que estoy No, diciendo es, Jason, yo creo puede que haber. ahí, bueno, no me creas a mí, ¿sí? Si quieres profe. podemos, para seguir, porque este es un tema ya súper mega naturalista y sobre eso hay tesis supremamente interesantes. Sí, profe, yo le estoy hablando de la creación y usted me está hablando después de que él pasó cuando No, se no, comieron. no, 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 escúchame. Que ahí sí la mujer sí, Quiero sí que subordina no, al hombre. de una vez, es que pena ser tan fuerte ahí. Pero No, bueno, la igualdad no, pero eso es importante, es importante. La igualdad no es natural. La igualdad entre mujer y hombre no es natural. Es una conquista que se da con el positivismo. Tremendo, ¿no? La igualdad no es natural. La igualdad no había justificación. Incluso la desigualdad se justificó desde el naturalismo. O sea, era admisible el orden desigual. Pero Jason, no me creas a mí. Revisa algunos artículos respecto a eso, respecto a ese génesis, frente a esa situación, en donde ¿qué significa que la mujer haya sido en la mitología? Eso es mitología, ¿no? Bueno, los que crean, pues bueno, en la mitología de que la mujer haya sido creada de la misma carne del hombre, o sea, primero el hombre y luego la mujer. Pero no lo tomes a mal, porque ese escenario fue recortado. Hay otra historia que también, pues para no hacer trampa, es la historia de Lilith, Jason, no sé si tú la conoces. La historia de Lilith es no, que dicen que, bueno, esto sí se podría haber dado un argumento bacán. O sea, para no generar yo una falacia, ¿sí? ¿Te acuerdas que vimos falacias? Entonces, resulta que hay eso se llaman, ¿cómo se llaman los evangelios no autorizados? Apócrifos. Entonces resulta que en el Génesis también fue recortado, ¿sí? Ese escrito fue recortado, los documentos de la Biblia no autorizados, bueno, una cosa del evangelio. Y resulta que hay uno que sí está en la tradición judía, más no en la católica. Y es que dicen que la primera mujer no fue Eva, sino fue Lilith. Y ella también fue creada de la misma esencia que Adán. O sea, no el cuerpo del man, sino al mismo tiempo fueron creados como tú estás diciendo. Lilith, y es bacanísimo esto, Lilith, al ser creada, era igual que Adán. Era una criatura creada por Dios de manera directa. Y Lilith, cuando tenía relaciones con Adán, le gustaba hacerse arriba. ¿Sí? Ella era pensante, era autónoma, hasta que un día se pelea en el Edén con Adán y se va. Todo esto es mitología judía. No es ahí nada para que lo busquen. Y Lilith se va y ella dice que es la que va a engendrar todos los demonios de Satanás, ¿sí? Porque se va y tiene relaciones con él. Adán no quiere quedar solo y le pide a Dios que le genere una compañera dócil. Entonces, Dios asegurando que la compañera, de ahí viene el mito, lo va a seguir siempre y va a hacerle caso siempre, lo saca de su carne, ¿sí? Es ahí donde viene el metargato. Lilith así, después se convierte en un demonio, o sea, es un cuento para los niños, que es un demonio que viene por ellos en las noches, ¿sí? En la cultura judía, lo pueden verificar. Y Lilith va a volver a renacer como postura política de las feministas, diciendo la igualdad de nosotras, Jason, la igualdad de nosotras sí existía. Incluso ya en los relatos bíblicos ya se hablaba de una igualdad entre mujer y hombre, y esa historia por eso fue cortada al momento de hacer ¿cómo se llama? En donde fue con Constantino, de hacer el concordato, cuando hicieron el concordato, de estipular qué iba y qué no iba en la Biblia católica, ¿sí? En la Biblia católica y romana. Entonces ahí es donde viene ese escenario. Pero, si te das cuenta, en el metarrelato que yo te estoy diciendo, no hay igualdad. Incluso el naturalismo justifica las desigualdades. Ejemplo, Aristóteles que dice hay que darle a cada quien lo que le corresponde, que después lo recepciona el romano Ulpiano. Es una visión de un naturalista que dice, según su clase social, según su estirpe, según su condición, se le da a usted. Usted tiene, por el hecho de ser hombre, incluso de ser hombre aristócrata o de ser hombre, ¿cómo era? Filósofo, tiene un trato diferente a ser hombre esclavo.
Entonces, todo eso se va a entrar a revisar. Yo solamente doy este debate, Jason, porque muy seguramente lo volveremos a ver en el tercer corte cuando tengamos un debate así de naturalismo y positivismo, ya sea en aborto, ya sea en homosexualidad, ya sea en adopción, no lo sé. Ahí miraremos qué tema duro podemos hacer. Pero no quería dejarte como llegar y yo enrancharme en el tema de no es naturalista, es positivista, la igualdad es positivista, y dejarte así. Hay argumentos también que podrías después apropiarte. Para mayor Vale, información, profe. échenle una mirada a lo de Lilith, te lo juro, es fascinante el Profe, tema, ¿sí? profe, entonces Profe, ahí ya pero, me falta, pero ya Bueno, me profe, falta uno entonces para Jason y completar las luego 3. Felipe, Profe, dale, como dale. me falta uno para completar las 3, entonces ahí hagámosle. El 17, para mí ese sí, la prohibición de la esclavitud, nadie lo ha mencionado, pero ese también lo tengo ahí. No, pero Ese sí. ya No, ya profe, dimos un nadie lo ha ganador. mencionado, pero nadie lo ha mencionado. Felipe no lo mencionó y tampoco lo mencionó Alfonso, entonces deme la oportunidad de ganar el tercero, porque entonces ahí estoy, Bueno, ahí estoy. voy a pensarlo, voy a pensarlo. No, Felipe, ¿qué nos profe, quieres no sé. decir? profe, ¿Qué pues nos quieres decir? digamos argumentando lo de Jason, Ujú. yo sí estoy de acuerdo en que todos nacemos iguales, es decir, no desde el punto de vista teológico, yo me voy más hacia un punto de vista biológico. Biológico. Es decir, claro, es decir, tanto el hombre como la mujer es concebido de la misma manera, que al momento de nacer son iguales. Que Sí. obviamente al momento de crecer de pronto, bueno, digamos la historia, el pensamiento machista o que pronto el hombre tenga más fuerza, vainas así, en la evolución, sí va cambiando, pero al momento de la concepción y de nacer es el mismo proceso biológico. Yo sí diría que nacen iguales en ese momento. Ese momento que se Incluso puede hablar de que igualdad. es un azar minúsculo el que nos convierte en masculino o femenino, sí, yo lo sé, sí, Digamos, pero, eso es lo que yo voy, cuando nacen iguales, es verdad, o sea, pero sí nacen iguales. pero el fundamento, Felipe, de los derechos, sí hay unos que son claramente naturalistas y hay otros que son claramente positivistas. Entonces, ¿por qué? O sea, más que la discusión es por cómo llegaron esos derechos. Entonces, miren, si no hubiera sido por la marcha de las mujeres en Illinois, porque si no hubiera sido por las sufragistas, no se hubiera positivizado, ¿sí? O sea, todo el ordenamiento jurídico antes creía que era justo cuando las mujeres no votaban, cuando las mujeres no tenían administración de sus bienes, cuando las mujeres no creían que eran ni siquiera podían ser titulares de los derechos de sus hijos, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Y estaba naturalizado o estaba asimilado por una concepción naturalista. Es cuando llega el positivismo, y sobre todo, por ejemplo, visiones como el metodológico, el positivismo metodológico, que genera otro tipo de discusiones. Oigan, ese juicio valorativo podemos, o término valorativo lo podemos reformular, ¿sí? Entonces, una de las garantías, por ejemplo, lo que es la cultura afro, lo que se llaman los estudios decoloniales, la cultura, los indígenas, las mujeres, la comunidad LGTBI, se han visto beneficiados no por el naturalismo, ¿sí? Sino por el positivismo, ¿sí? El positivismo tiene un escenario chévere, y sobre todo el metodológico, que es que se apropia la fuente del derecho de ellos, no tienen que desgastarse en sacar una visión natural. Es en un escenario democrático. Ay, nuestra ciudadanía libre, nuestra sociedad dijo, pues votemos esto y así lo establecemos, no tenemos que desgastarnos. ¿Sí ven? No hay que tener miedo a que sí, nosotros históricamente tenemos una sociedad patriarcal, por ejemplo, pero ya no, ya lo estamos revirtiendo con nuevas normas. No, es que nosotros tenemos una sociedad, mejor dicho, con unas diferencias de clase terribles. Bueno, pero ya no, ya lo estamos luchando, porque fuimos conscientes y fuimos capaces de transformar el derecho. ¿Sí? Entonces, ese es lo que quiero decir, pero sí hay atisbos de derecho natural. Otro es el artículo 94 de derechos innominados, que dice que el juez podrá, aparte de los derechos escritos, encontrar derechos, pero no dice de dónde, entonces se supone que es el derecho de la naturaleza. Sobre eso hay unos escritos bien chéveres sobre derecho natural en la Constitución del 91 del profesor Oscar Mejía Quintana. Para mayor información, si lo quieren establecer ahí. Es importante que ustedes tengan ese estilo de elementos, no solamente pues lo hicieron muy bien, pero bueno, Jason, vamos a ver qué pasa al finalizar la sesión, pero el ejercicio estuvo bien, ¿sí? Sí, yo quería era que vieran. Y, profe, y de igual manera, yo A vuelvo ver, y estoy discrepando de usted, porque usted dice, bueno, así es, pero dígame, este pensamiento, todo lo que usted me está diciendo fueron descubrimientos y pensamiento de hombre, pero así como lo mismo ajá, Felipe me estaba ayudando a decir, por misma naturaleza, o se nace hombre o se nace mujer, pero, sí, por ejemplo, si lo vemos desde el naturalismo, pues fue disposición de alguien que es supremo, independientemente de si alguien cree o no cree,
alguien supremo decir hablar de esa igualdad, porque usted me está hablando desde el punto de vista ya del hombre, pero para mí, desde la concepción, desde si cree o no cree, primero está el ser superior que cualquier hombre, y cualquier hombre me puede venir a mí a decir, ay, es que yo pienso que es así, o que no hubo igualdad. Por ejemplo, los escritos, cualquier escrito hablando aún de la Biblia son escritos de hombres, profesor. Entonces, por esa razón, a mí me parece Sí, que lo que usted me está diciendo cuando usted me dice, es que es así, sí, profe, me dice usted es así, pero usted me está hablando desde su concepción de hombre y de lo que usted aprendió de sí, sí, otros sí. hombres. Sí, sí. Eso es. Pero Jason, cuando tú estás haciendo así, estás poniendo en duda las Sagradas Escrituras. Cuando digo las Sagradas Escrituras, es bueno, de la Biblia. No, profe, yo no las estoy, jamás las estoy poniendo, porque yo sí soy creyente, pero yo lo que pasa es que yo le estoy diciendo a usted porque Pero es que usted me por está eso, diciendo. en la Biblia, ya que eres creyente, en la Sí. Biblia dice eso, dice que se crea a Eva para seguir a Adán. Y ahí Sí, viene, profesor, por ejemplo, pero y también, bueno, antes de eso, porque yo la tengo acá, la estoy viendo, antes de eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y pero cuando habla de al eso, hombre solito. no, profe, pero ahí no están hablando de hombre como sexo masculino, sino están Ah, hablando de hombre como raza humana. ¿Qué es no, lo que me no, está no, no, diciendo? no, 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 no. Ese concepto es nuestro, ese concepto es de la edad contemporánea. De decir, entiéndase hombre y abarcando a hombre y mujer. Esa es una de las grandes conquistas que hemos logrado como sociedad moderna. Pero realmente cuando dijo hay hombre, está hablando solamente de hombre, hombre con falo. Incluso el concepto de testigo, el concepto de testigo viene de jurar por los testículos, de ahí viene. Por eso no existen las testigas, porque era testimonio viene de eso, de cogerse los testículos para hablar de un hecho. Entonces, esa es a ver, ¿cómo podría establecerlo? Puede ser un error argumentativo o incluso una falacia. Creo que es un error argumentativo porque de pronto estás convencido en eso, pero no, claro que no, sobre todo en la Biblia. La Biblia, decir que el hombre, entiéndase, hombre como raza humana, entendiendo hombre y mujer, no, eso es algo constitucional, eso es algo contemporáneo, eso es algo moderno, ¿sí? Históricamente, incluso la tradición, no tomen a mal, pero la tradición judía, la tradición católica, los del debate en Medio Oriente, todos tienen una visión machista sobre la mujer, todos están basados en una mitología parecidísima. Entonces no puedes llegar y decir, no, en ese momento ya se había dado. Pues tú tendrías razón si no se hubiera dado una marcada discriminación y trato cruel frente a las mujeres en ese entonces. No, Recuerda que pues igual, pues bueno, yo lo entiendo, igual ese es su concepción, pero yo pienso que eso se vio, o sea, después se dio ese desbalance, fue cuando ya hablando de ese mismo relato, fue cuando la mujer pues cometió el error y fue la que indujo al hombre a eso, entonces por eso dice que ella iba a sufrir pues la esclavitud y todo lo que más adelante, según la historia, la mujer ha sufrido y luego tuvo que luchar por sus derechos para reivindicarse, porque pues ella misma fue la que llevó al hombre a cometer el error, pero profe, igual manera no es el debate de eso, pero pues me parece chévere. Igual si no le sirve ese profe esa argumentación, en el 17 sí cumple todos los terceros, el tercero, profesor. me Ahí sí dice, ya me dice tengo. de la libertad, ¿sí? El de la No, no el esclavitud. 17 es el de la esclavitud, sí, señor. Listo, El listo. de la. Lo tendré Sí, en señor. cuenta, sí, pero ese no, ese Sí. definitivamente no, y incluso, ¿sabes? Porque también, lo que pasa es que si tuviéramos tiempo, pero Dale, profe, ese no, punto, tranquilo, pero tranquilo. hablando de la igualdad es un fenómeno es un fenómeno contemporáneo, y la igualdad es positivista, la igualdad solamente se puede a través de la ley, Jason, la igualdad solo se puede a través de la ley. Sí, profe, sí. Yo no estoy desconociendo la igualdad, yo la defiendo, ¿sí? Pero tengo que entender que el origen de la igualdad es de orden legal. El naturalismo no, se funda en las desigualdades, te lo aseguro. El naturalismo, en un momento dado, hombres, lo que tú dices, ¿sí? Hombres blancos dijeron que eran superiores a los hombres negros. Y el credo de unos fue superior al credo de los demás. Entonces, en un momento dado, eso generó unas terribles desigualdades que conllevó a esclavitud, que conllevó a un trato diferenciado, que conllevó incluso a los famosos crímenes de odio. Entonces, la igualdad se ha convertido en una de las conquistas del derecho contemporáneo, ¿sí? El concepto de igualdad va más allá en una visión positivista de que todos somos iguales ante la ley. Y ese es uno de los escenarios que ayudó a que el positivismo
tuviera tanta fuerza, ¿sí? O sea, el positivismo no es solamente decir aplico una norma y ya, una norma creada, sino que el positivismo fue mucho más moderno en un momento dado y legal a la partida del naturalismo, porque empezó a permitir inserciones de grupos no visibilizados. Y eso fue interesante. ¿Saben qué grupos fueron los primeros visibilizados? Fueron los afro. Estaban esclavizados. Bueno, aquí en Latinoamérica fueron los indígenas. Y luego entraron las mujeres. Entonces empieza toda una conquista de derechos porque todo lo demás antes de ese estilo de escenarios nada les favorecía. No tenían ninguna garantía. Entonces ahí es donde empieza uno a hacer ese estilo de referencias. Sin embargo, pues bueno, desde ese postulado es supremamente interesante. Yo creo que hasta si, por ejemplo, ya, no sé, los jefes de la fe dicen, no, desde siempre fue hasta hacer un reconocimiento hasta bacanísimo, ¿sí? Que dijeran, no, cuando se habló Dios de que creaba el hombre, el texto que quiere decir hombre es el texto de humanidad. Pues bueno, listo, chévere. Pero históricamente, en el lenguaje que se usaba, hombre era solo lo masculino. El testimonio y toda esa vaina, era todo con figuras de lo masculino. La manera de construcción de la familia, de construcción de lo público, era solo lo masculino, ¿sí? No había juezas, habían jueces. No había autoridad mujer, la mujer solamente estaba ahí en la casa, era tenaz eso. El hombre podía casarse, la mujer no, varias veces, ¿sí? En una visión, ¿sí? de religiones parecidas, donde empieza uno a generar ese estilo de debates. Es Pero, bueno profe, que... Dale. que pena, argumentando de pronto ya más hacia el lado del profe, pues pienso que la Biblia también tiene un garrotero en cuanto a la igualdad, cuando habla de un pueblo elegido. Es decir, que no todos somos iguales, sino que hay un pueblo elegido solamente por Dios. Ahí también hay bien contra entonces de ese naturalismo de pronto como lo plantea el No, profe. y que uno, por ejemplo, en filosofía, la cultura judía es berraca, ¿no? Es tenaz. La judía, no la católica. Fíjense que los judíos tienen una visión tenaz sobre ayudar al pobre, Jason. Imagínate que si uno es pobre, es porque uno no ha administrado bien los dones. ¿Se acuerdan de esas parábolas Pero de profe, los entre ellos dones? mismos, ojo, pero entre ellos mismos, o sea, la judío Sí, ayuda a sí, sí. judío, pero Sí, ya sí, hacia sí. afuera no. Por eso, por el tema de los dones. Entonces, la cultura judía es que ellos se ayudan. Entonces, por ejemplo, hace muchos años se dio un apagón en Nueva York que duró 4 o 5 horas, solo 5 horas. Y los latinos, pues todo, ustedes saben cómo es la producción en Estados Unidos, llegaban y empezaron a repartir la comida. Chum, 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 chum. Y los judíos la botaron, la desperdiciaron, no regalan nada, ¿sí? La comunidad judía lo bota todo, lo prefiere tomar eso como pérdidas. Las otras personas en un escenario de solidaridad empezaron pues a regalar eso porque pues les da como sentimiento que se pierda, listo, ya eso no se puede vender, pero entonces al menos que la gente lo use. Entonces ese estilo de escenarios es supremamente interesante para ver la cultura judía, como bien lo señala David. Solamente dejémoslo ahí, sé que es un tema supremamente de discusión. Bueno, aquí no hay, en este tipo de temas, sí uno puede llegar y decir, hay punto final, pero ¿por qué sí trato de ser preciso? Porque una de las características del dispositivismo fue haber generado la igualdad ante la ley, ¿sí? Somos iguales ante la ley. O sea, el mismo dispositivismo dice, no me voy a preocupar por mostrar que somos iguales naturalmente. No. Solamente me voy a preocupar por decir, voy a generar una igualación legal, ¿sí? Eso es lo fenomenal. Hecho este ejercicio, de todos modos hablamos a finalizar la jornada, Jason. Hecho este ejercicio de encontrar ciertos derechos positivos, Yo voy al naturales. 100%. Listo, bien. Encontrando ciertos derechos naturales, volviéndose positivos, era la manera de mostrar que el dispositivismo metodológico sí admite inserciones, ¿sí? Inserciones morales, siempre y cuando éstas sean positivizadas, como lo que ustedes están viendo en nuestra Constitución. Ejemplo, los artículos señalados por el compañero de la familia, ¿sí? Ese artículo de la familia, pues, tuvo que pasar por un proceso democrático, un procedimiento democrático, y sentarse ahí los asambleístas y decir, bueno, eso va a ser familia, ¿sí? Ese es el ejemplo ahí de una especie de naturalismo que fue adoptado por el derecho positivo. Entonces ahí empezamos a ver que ya estaba positivizado. Entonces después de eso, pues vamos al concepto de Kelsen del derecho. Según Kelsen, el derecho, perdónenme un segundito. Listo, según Kelsen, el derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano.
Es un sistema de normas que regulan el comportamiento. Esto que ustedes están viendo acá es el concepto de derecho en teoría pura del derecho. Por lo tanto, considera una norma como el sentido de un acto con el cual se ordena o permite, y en especial se autoriza un comportamiento. Así, sencillito. Considera una norma como el sentido de un acto con el cual se ordena o permite, en especial autoriza un comportamiento. Vamos a ver esta escenita. Es de una película que yo presentaba en cine jurídico. Qué pena, ¿puede decir la definición de nuevo? Qué pena. Es que Claro que sí. Cambió. No te preocupes. Incluso, pues yo les voy a compartir, pero de uno. El derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano. Es un sistema de normas que regulan el comportamiento. Eso es literal de teoría pura del derecho. Por lo tanto, considera una norma como el sentido de un acto con el cual se ordena o permite y en especial se autoriza un comportamiento. Nada más, ¿sí? No hay ningún elemento moral ahí, ¿no? ¿Qué? Pero pues solamente la facultad de restricción o la facultad de permiso es la que genera la posibilidad de que eso sea el derecho. Entonces vamos a ver, esta es una escenita como de 1 minutico, de 2 minuticos. Voy a compartirles yo el tema y lo debatimos. Ya les explico, de pronto ya la vieron. Segundo. Bien, señores. Ante todo, quiero decirles que pueden organizar esto como a ustedes les parezca, ya que yo no impondré ninguna regla. Si quieren, podemos discutirlo ahora y votarlo, aunque claro está, no es la única forma. También podemos votar sin más. Suele hacerse una votación preliminar. Sí, votemos y así podremos largarnos de aquí. Ah, entonces, todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado y si consideramos culpable al acusado, le enviaremos a la silla eléctrica. Es ineludible, según el juez. Sí, lo sabemos. Hagamos nuestra opinión. Eso es lo justo. Bien, ¿hay alguien que no quiera votar? No. En cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Así es la ley. ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? 1. Muy bien. 11 culpable y 1 inocente. En fin, es un comienzo. Hay que fastidiarse. Siempre tiene que haber uno. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Tendremos que hablar. Siempre la misma historia. Así que inocente, ¿eh? No lo sé. Usted estaba en la sala y oyó lo mismo que nosotros. Está claro que el chico es un asesino peligroso. Tiene 18 años. Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere? No. Entonces, ¿qué quiere? Solo que hablemos. ¿De qué tenemos que hablar? 11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted. Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo creo o no. Puede ser que no. ¿Y cómo puede votar inocente? Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. ¿Quién dice que sea fácil? Nadie. ¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido. No me haría cambiar ni aunque hablásemos 100 años. No pretendo hacerte cambiar, solo que está en juego la vida de alguien. No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable. Cierto. ¿Qué más da lo que tardemos? Imagine que son 5 minutos. ¿Y qué? Quizá 1 hora. Su partido no empieza hasta las 8. Bueno,
Entonces, ¿qué vieron en ese escenario? Lo primero es que, bueno, yo presento este estilo de películas en una cátedra que teníamos en la Facultad de Derecho que se llamaba Cine y Derecho. Son maneras de entender la realidad, de ver la realidad a través del cine, ¿sí? La realidad jurídica. Incluso los directores o cómo el no abogado ve el derecho. En esa película de 12 Hombres sin Piedad, que ha tenido una cantidad de nuevos formatos que se ha hecho de nuevo, esa escena demuestra el juicio, el momento en que ya van a condenar, así comienza la película, que van a condenar al acusado. El acusado de homicidio de haber matado a su papá a puñaladas. Lo interesante es que en este momento, en esa escena, el reparo que se da jamás pasa por elementos morales, ¿sí? Por elementos morales, sino se da solamente con argumentos positivos. El que habla al principio es el presidente del jurado, dando las reglas que se encuentran en la normativa federal para generar el debate que van a tener los jurados de conciencia, ¿sí? Y el argumento incluso de quien vota en contra de la mayoría es solamente, no, solo dialoguemos, pero en ningún momento se da un sentido de justicia moral afincado en lo que hizo fue malo o fue bueno. El descalificativo jamás se da, ni siquiera en los que lo están tratando de culpable. Lo único que dicen es, los hechos nos arrojan que el man lo asesinó y que todo está en contra de él. Entonces, en ese escenario, lo que estamos viendo es el positivismo en acción, ¿sí? El positivismo fuerte, ¿sí? No, nada más. Entonces, ¿qué ocurre? La escena es fantástica porque así como en los exploradores de las cavernas, sí hay una cierta insatisfacción. El derecho positivo ordena el formalismo ordena condenar, demanda condenar, ¿sí? O sea, ya digamos así, las pruebas y las normas vigentes ordenan condenar. Entonces, después de ahí, ¿qué hacer respecto a una muy posible condena? ¿Qué reflexiones hacer si no podemos hacer reflexiones moralistas? ¿Qué discutir? ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra el positivismo metodológico como metodología. El positivismo admite elementos extrajurídicos siempre que se vea la indeterminación de la ley, la ambigüedad de la ley o la zona de penumbra. Eso es importante. El positivismo admite elementos extrajurídicos siempre que se vea la indeterminación de la ley, la ambigüedad de la ley o la zona de penumbra. ¿Sí? Es ahí el único momento. O sea, ustedes tienen que siempre que vayan a utilizar esa metodología, revisar que estamos frente o a una indeterminación de la ley no fue clara, fue completamente, o está inacabada, es ambigua, o hay zonas de penumbra. O sea, en el lenguaje jurídico da multiplicidad de interpretaciones. El derecho en Kelsen no sufre lo que otros autores positivistas desarrollan como indeterminismo del derecho, o vaguedades y zonas de penumbra. Kelsen no cree que el derecho está lleno de vaguedades o penumbras, ¿sí? Esa es su premisa. Kelsen dice que hay antinomias. La pirámide invertida de Kelsen, que yo sé que la han visto, ¿sí? Que hablan de la Constitución. ¿Por qué los tratados y convenios internacionales están por debajo de la Constitución? Porque en esta lectura que ellos dan, la Constitución por bloque de constitucionalidad la inserta por bloque y está debajo porque está ratificada por medio de una ley. Sin embargo, pues la tradición constitucionalista dice los tratados de derechos humanos estarán al mismo nivel que la Constitución. Pero entonces, este concepto de Kelsen, de la pirámide invertida, que pues el concepto de pirámide no es de él, pero es una metodología bien interesante, de jerarquizar las normas, también va a ayudar en su metodología. Quiero que tengan presente el tema de cómo él concibe el derecho positivo, como una jerarquía, ¿sí? Entonces él va a decir, primer postulado, no existen vaguedades, soy del positivismo metodológico, y el positivismo metodológico tiene esto, admite elementos extrajurídicos, siempre que se vea la indeterminación de la ley, la ambigüedad de la ley o la zona de penumbra. Y luego viene Kelsen y dice, para mí no hay indeterminismo del derecho, ni vaguedades, ni zonas de penumbra. O sea, por eso es que cuando uno lee a Kelsen o lee autores que siguen, que se llaman fuentes secundarias,
a veces pareciera que Kelsen no es el dispositivismo metodológico, sino el formalismo jurídico. Pero resulta que él sí es dispositivista metodológico. Concepto de ley de Kelsen. La ley en Kelsen es un hecho jurídico más un valor jurídico, entendiendo como el propósito de la ley, más una consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica puede ser prescriptiva o puede ser imperativa sancionatoria. Puede premiar, puede sancionar o puede describir. Hecho jurídico, valor jurídico, consecuencia jurídica. La estructura de la ley en Kelsen. El conflicto o contradicción entre dos leyes, principios racionales, ideas o actitudes, es la antinomia. Esta es la definición de qué es una antinomia. Conflicto o contradicción entre leyes, principios racionales, ideas o actitudes. Esa definición tan básica es la definición de la antinomia. Entonces, lo que dice Kelsen es que si no hay variedades, si no hay indeterminismo, ¿qué se puede producir en el derecho que lo haga caso difícil? Las antinomias. Entonces, la definición kelseniana es: cuando existan principios normativos o leyes de la misma jerarquía, válidas o vigentes en el derecho, de la misma especialidad, que regulen la misma materia, pero se contradigan entre sí, se presenta una antinomia. Él dice, eso es raro, eso es muy raro, pero puede presentarse. Eso es raro, pero puede darse. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, Doctor, en ese escenario... discúlpeme, doctor, ¿usted sería tan amable de poner por 2 segundos la diapositiva número 9, por favor? ¿Está? Sí, gracias. Listo. Ya, gracias. No se preocupen. Recuerden que, ¿por qué está abajo? Eso es importante. Los tratados y convenios internacionales por el escenario de que el que hizo esa pirámide considera que ellos entran por una ley de ratificación. Entonces, ya al ser una ley de ratificación, está por debajo de la Constitución. Pero recuerden que la doctrina constitucional, los tratados de derechos humanos están al mismo nivel de la Constitución porque entran por el artículo 93. Sí, doctor, y en términos de aplicación para la ley, ¿cambian algo? ¿Por qué? Porque yo estoy yo estoy de acuerdo con el primer postulado, que dice que es gracias a la Constitución que lo permite que se puedan ratificar tratados internacionales, puesto que si hablamos en términos de soberanía, pues lo más importante sería pues mantener esa Constitución siempre en primer lugar, ¿no? El derecho interno. Sí, claro. Entonces, en esta misma ratificación, pues se permite que existan tratados y convenios internacionales, es precisamente porque la Constitución lo prevé, porque, pues no sé, digamos, el caso de Corea del Norte, sí, no lo conozco, no conozco su Constitución, pero yo veo que ellos no gozan de muchos tratados internacionales, ni de convenios, ni participan de muchos convenios internacionales. Están por fuera de todos los tratados. Sí, exacto. Entonces, ellos... ¿Y por qué? Porque ellos tienen una tradición dualista. Ellos no les permite ellos eso. no son totalitarios, sino es una especie de monarquía. Ellos son una monarquía. No hay democracia ni nada. La misma familia siempre gobierna. Correcto. Entonces, por eso mismo considero que sí es gracias a la Constitución que se permite eso. Entonces, desde el punto de vista de la aplicación de los derechos humanos, varían algo en que los tratados y convenios estén por debajo de la Constitución o estén a la par o se juzgan bajo con el mismo rasero, digámoslo de esa manera. Sí, bueno, pero entonces ahí hay dos visiones, ¿no? Incluso hay tres. Hay unos que consideran, hay algunos internacionalistas consideran que los tratados están por encima de la Constitución, porque dentro del derecho, el derecho fuerte sería el derecho internacional que subordina el derecho interno. Es una visión allá internacionalista y no de todos los internacionalistas, pero es una visión que hay que reconocer. Hay otra visión constitucional que dice, la Constitución tiene el bloque constitucional que permite la inserción de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En esa inserción se da esa primera postura. Uno, los tratados internacionales entran al mismo nivel de la Constitución. Dos, entran subvertidos, están subordinados a la Constitución. Entonces, la primera de los derechos humanos es una garantía de que estas facultades extraordinarias que son para proteger a la ciudadanía o a las personas estén protegidas directamente por la Constitución, es para que tengan un carácter de derecho fundamental. Entonces, si es así, tendrían que estar al mismo nivel de la Constitución, ¿sí? Ser como de contenido constitucional. Si es de tratados internacionales, convenios internacionales,
que son ratificados y necesitan de la ley, pues como también lo establece el artículo 93, entonces siempre estarán subordinados a la Constitución, ¿sí? Ese tratado internacional siempre estará subordinado. Entonces, por ejemplo, los TLC, los convenios internacionales que no tengan que ver con contrato plan, bueno, algunos ambientales, sí pueden llegar y tomarse como inferiores a la Constitución, o sea, como una especie de normativa inferior a la Constitución. Pero los tratados que versen sobre derechos humanos deberán, y que ya han sido ratificados por Colombia, deberán entrar y tener el mismo nivel que la Constitución. O sea, es como si se hicieran adendas internacionales, como si hicieran adendas y reformas constitucionales desde sede internacional en materia de derechos fundamentales. Es un escenario complejo, pero en el cual ustedes podrían, no sé, escribirnos, no sé, si una tesis o hacer unas reflexiones sobre ese estilo de escenarios. Cada vez más dicen que el derecho internacional está en huida. El derecho internacional a nosotros nos lo enseñan y que, chévere, pero el derecho internacional tiene muchos problemas para ser exigido. ¿Sí ven? Son muy buenos abogados y muy pocas acciones que logran prosperar en instancias internacionales. Miren Petro. El caso de Petro salió en 2014 y a 2020, ya cuando él ya fue candidato presidencial, estaba preparándose para volver a ser candidato presidencial, le reconocieron que efectivamente fue mal inhabilitado por la Procuraduría en virtud del artículo 23 de los pactos civiles y políticos, que dice que solamente puede ser destituido e inhabilitado por juez penal. Realmente es inhabilitado por juez penal. Entonces, en ese escenario, pues mire cuánto se demoró ese estilo de justicia. ¿Y quién terminó pagando? Pues el Estado colombiano. Entonces, ese estilo de... ¿Cómo? ¿Nada? Bueno. Entonces, ese estilo de escenarios, pues nos muestran que el derecho internacional está en huida, que realmente el constitucionalismo es mucho más fuerte y que sí acepta inserciones internacionales, pero mediante la figura del bloque de constitucionalidad. Sí, muchas gracias, me queda claro. Ahí para concluir se podría decir que hay una antinomia, digámoslo así, pues a mi parecer ahí en ese aspecto son dos cosas hay que se incluyen pero son contradicentes también. Sí, pero recuerda el principio, si hay antinomia es porque deben estar en el mismo nivel. Entonces, hay antinomia porque están en el mismo nivel principios racionales o ideas de la misma categoría, o normas, ¿sí? En Kelsen son normas y máximo principios contenidos en normas. ¿Sí estoy siendo claro? Normas o principios contenidos en normas. Para Kelsen, para que ustedes ahorita, en esto que queda de clase, van a darse cuenta de lo fácil que es resolver las antinomias con Kelsen. Es fácil, realmente. Miren esto. Kelsen dice que hay muy pocas antinomias en el derecho, ¿sí? Pero las hay. Que él lo que dice categóricamente es: no hay vaguedad en el derecho, no hay indeterminación en el derecho. Eso se lo inventaron los gringos, Hart, Dworkin, para llegar y ser discrecionales. No. Lo que hay es antinomias. Entonces, ¿qué ocurre? Si todo el mundo piensa que hay antinomias, vamos a fallar con malas decisiones. Lo que él es enemigo de la arbitrariedad. Entonces, él da 3 pasos. Lo primero es que ustedes están en el caso, ¿sí? Y el caso, aparentemente, hay 2 normas en conflicto. Lo primero que tienen que hacer es revisar la validez. Eso significa revisar la creación de la norma y la expedición de la misma, como si se expidió bajo un concepto de especialidad. No, es que esa es una norma tributaria, la otra es una norma civil. No, es que esa es una norma comercial, la otra es una norma civil. No, es que esa es una norma sobre infancia y adolescencia, la otra es una norma de familia. ¿Sí? Entonces, se revisa la especialidad. Si la norma no tiene ningún criterio de especialidad, sino son leyes ordinarias, entonces, y fueron bien creadas, cumplir todos los protocolos, entonces pasaría el criterio de revisión. Luego revisan el criterio dale. Habría que decir que en este punto lo que él está refiriéndose es que hay que revisar el carácter teleológico de la norma. Cuando hablas del carácter teleológico es el carácter sistémico, o sea, es llegar y revisar la norma o cuando dices teleológico. Estoy hablando de la finalidad de la norma. Por eso, ¿dónde reviso yo la finalidad? A través del sistema jurídico. ¿Cómo yo reviso la finalidad de la norma? Con el sistema jurídico. Demos un ejemplo. Entonces, resulta que yo saqué una ley que es la Ley de Familias en Acción. La Ley de Familias en Acción creo que es la 1532 de 2012
que establece dar subsidios. Entonces, cuando tú dices, vamos a hacer un análisis teleológico de la norma, encontrar su fin, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues mirar por qué Colombia puede generar subsidios. Me toca irme a la parte de la constitución de gasto o inversión social, que se encuentra en el 368 y siguientes, 366 y siguientes de la Constitución, no me acuerdo, donde dice que se pueden autorizar subsidios. Eso es teleológico. Después de eso, revisar las facultades que tuvo el Congreso para establecer ese subsidio. Y después encontrar la génesis de por qué ese subsidio se creó. Entonces resulta que hay que mirar la historia de cómo generó ese subsidio. Entonces, ese subsidio lo crea Uribe en un programa presidencial utilizando recursos de cooperación internacional, no era norma. Y la única manera de regulación, como era cooperación internacional, no tenía vigilancia fiscal de la Contraloría en el tema del manejo de los rubros, sino porque era recursos internacionales. Entonces esos recursos internacionales pues no obedecen a las finanzas públicas, entonces se pueden manejar con mayor discrecionalidad, ¿sí? Entonces dependía de los recursos que llegaron internacionalmente, que ahí fue lo que llegó del Plan Colombia. Entonces, con eso se pagó. Se creó después un manual operativo de Familias en Acción. Y después se tuvo que generar una normativa presupuestal para ayudar los recursos que ya se habían acabado del Plan Colombia para seguir con Familias en Acción, y luego se creó la ley. Ese sería el análisis teleológico de la norma, donde yo reviso el objetivo, el fin de la norma, pero en el contexto sistémico de por qué surgió. ¿Sí ven? Entonces sí, si tú quieres, por ejemplo, cuando vayas a revisar la validez, puedes hacer todo ese concepto, pero Kelsen es todavía mucho más preciso. Dice, revise cómo se creó la norma, cómo se creó, qué protocolo siguió. En eso revise si tiene alguna especialidad la norma, y revise cómo se expidió, con quién la sancionó, cuál está, y ya. ¿Sí? Como para que usted pueda, como juez, ¿sí?, tener unos criterios mucho más rápidos. En el criterio de jerarquía, no sé si quedó claro porque ya voy para el criterio de jerarquía. ¿Quedó claro, compañero? ¿Compañero? ¿Aló? No me activaba el micrófono. Sí, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Bueno, póngale cuidado. El criterio, además, depende de dónde está leyendo teleológico. ¿Está leyendo el Código Civil? Esa clase la tiene que dictar la profe Camila. ¿Cierto, profe? ¿Está por ahí? Que les dictamos la argumentación jurídica. ¿Te acuerdas? Que nosotros siempre dictamos un capítulo de argumentación jurídica del Código Civil. Entonces, el Código Civil nos habla de la interpretación del legislador, la interpretación histórica, la interpretación teleológica, la exegética, que eran las fuentes que daba el Código Civil, la codificación. Yo ya les di esa interpretación, porque cuando hablamos de interpretación jurídica e interpretación constitucional, de una vez les di, sí, los métodos de interpretación. Listo. Bueno, entonces, ahí está. Doctor, un aporte. Sí, es que estaba leyendo en la teoría pura del derecho, cuando habla del conflicto entre normas de diferente grado, dice que queda en tela de juicio la unidad de orden jurídico gradualmente constituido. Ajá. Cuando una norma de grado inferior no guarda conformidad con la norma de grado superior. Sí, señora. Y habla que tiene importancia el hecho de que la mayor parte de las constituciones no prevean en general una derogación de las leyes inconstitucionales y se contenten con la posibilidad de hacer personalmente responsable a ciertos órganos, por ejemplo al jefe de Estado o al ministro, a raíz de la aprobación de leyes inconstitucionales, sin que por ello sea además alcanzada la validez de la misma. Lo que se llama inconstitucionalidad de la ley no es por tanto una contradicción lógica en que se encuentre en contenido una ley con el contenido de la Constitución, sino una condición estatuida por la Constitución para la iniciación de un procedimiento que conduce a la derogación de la ley, hasta entonces válida y por ende constitucional, o al castigo de un órgano determinado. Yo lo comparo con la ley que se tenía de financiamiento del año 2018, que fue derogada por la ley 2010 de 2019, la ley de crecimiento económico, porque no se cumplió con el requisito procedimental, pero mientras no fue derogada, se mantenía vigente.
¿sí? Pero bueno, ese tema es de vigencia. Ponle cuidado, estás metiendo varias cosas. Lo que leíste, Kelsen, es jerarquía. Jerarquía, validez a través de la jerarquía. Muy bien, aporte, ¿sí? El ejemplo que estás dando es de vigencia. El ejemplo que acabas de dar es de vigencia. Derogatoria a través de una nueva ley. ¿Sí, sí está siendo claro? Esperen, vamos con calma. Entonces, vamos frescos. Eso. Revisión de la validez. La revisión de la validez es, reviso cómo se creó la norma, la especialidad de la norma y su expedición. Todo el procedimiento normativo lo reviso ahí. El criterio de jerarquía, más o menos como lo señala la DOC, ¿sí? Así, en esa lectura, vamos a desmenuzarlo. Revisa dentro del sistema normativo que las normas en aparente contradicción tengan la misma jerarquía. Mira, yo resuelvo la antinomia si descubro que las dos normas en contradicción, una es superior a la otra. Si una es superior, ¿cuál debo acatar? La superior. Es fácil, ¿sí? Es fácil. Si yo reviso en validez que una es especial, una norma está regulada para un tema especial, ya solo aplico la de la especialidad. Pero no, resulta que tienen la misma calidad, la misma normativa, está arreglando lo mismo, cumplió con el mismo protocolo de procedimiento y está sancionada igual y todo. Listo. Pasa. Ahora voy a revisar su condición de jerarquía. No, resulta que una es superior a la otra. ¿Cuál aplico? La superior. Ahora, si tienen la misma jerarquía, me toca ir al criterio de vigencia, Doc, lo que tú estás haciendo. Y es revisar que las normas que ya son válidamente construidas y jerárquicamente posibles se encuentren vigentes y no derogadas. O que una no derogue a la otra. ¿Sí? Que una no derogue a la otra. Entonces, en ese escenario, en ese postulado, si pasan estos tres, revisión de validez, criterio de jerarquía y criterio de vigencia, estamos frente a una antinomia. Resulta que nosotros, cuando hagamos el ejercicio, nos daremos cuenta que pasan dos, pero no pasa la tercera. Hay una que ya fue derogada. O pasa revisión, pero pasa jerarquía. ¿Sí? Perdón, mi escritor. Pero ahí también se estudió el criterio de validez, doctor, porque esa fue aprobada sin que fuera aprobada por ambas cortes. Sí, señora. Por ambas Entonces, ¿por qué se cae? Esa ley de financiación, ¿por qué se cae? ¿La derogan? No fue aprobada por ambas cámaras y la publicaron sin que fuese aprobada por ambas cámaras, por rapidez. ¿Y la declararon inconstitucional o la derogaron? Derogaron es que salió una ley posterior y la tumbó. La derogaron, salió otra ley. Listo, ahí la derogaron, ¿sí ves? La derogaron. O sea... Profe, yo diría que es que no tenía validez porque luego la tumbó la Corte. Pero, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿La derogaron o la declararon inconstitucional? La Corte fue que la tumbó. Ah, bueno, entonces no fue derogada, sino fue declarada inexequible, ¿sí? ¿Qué sentencia? ¿Lo buscó? Pues ya lo buscó. Entonces, ley de financiamiento. El de crecimiento económico, la 2010 de 2020, salió este año, derogó, o sea, salió el año pasado, 2019, a fin de año. O sea, salió una ley que derogó, bueno, miremos esa ley. Entonces, ¿cuál es la ley? Derogó la ley de 2018 de financiamiento, la ley de financiamiento 2018. ¿Cuál es la del 2020, Doc? De 2019, es la 2010 de 2019, salió en diciembre. Ya miramos. Vamos a ver. Listo. Ley 2010 de 2010. Declaró inexequible. La declaró inexequible. No, la única persona la única entidad que declara inexequible es la Corte. La Corte Constitucional la declaró inexequible. La ley de financiamiento del 2019, la Corte la declaró inexequible. Y para reemplazar esa se hizo la del 2020, que es la ley de crecimiento económico. De 2019, la 1020 de 2019. Bueno, estoy aquí en SWIN. SWIN es el sistema de información normativa. Me dice que esta norma, la 2010 de 2019, se encuentra vigente. Tiene aquí algunas afectaciones de vigencia, imagino que por la jurisprudencia constitucional o modificaciones. Fue modificado parcialmente esta ley que tú estás mencionando por el artículo 424 del decreto 624. A ver, ¿qué otra cosa? Afectación de vigencia. Ah, no. Afectó la vigencia del artículo 428 del decreto 624 del 89. A ver, está vigente. La norma que me nombras está vigente. Pero no señala
no señala la... Esa reemplazó la de otra norma. 2018. Ok, derogó. Pues vamos a ver la derogatoria, déjame ir hasta el final. Ya te digo. No la derogó, profe. Dice, artículo 160, vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga el artículo 264 de la ley 223 del 95, artículo 9 de la ley 1753 de 2015, el inciso tercero del artículo 48, el parágrafo tercero del artículo 49, 56, 2, 115, 2, 116 del parágrafo tercero del artículo 127, 1, 223, el parágrafo sexto del artículo 240, la referencia al numeral séptimo, el artículo 207, el numeral 2, del parágrafo primero, el artículo 240, 258, raya 2, 292, 92, 1, 293, 293, 1, 293, 2, 294, mejor dicho. Deroga todas estas normas, varias normas de esa norma, varias, de la ley 1819 de 2016. Y los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 establece que van a regir esa a partir del 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de julio de 2021. Y revive de manera expresa los artículos 38, 39, 40, 41, 1, 41, 41, 81, 81, 1, 118 y 491 del Estatuto Tributario, los cuales se encontraban vigentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018. ¿La Ley 1943 fue la que se cayó? Doc. Sí, doctor, la ley de financiamiento, esa fue la que se cayó. Por eso, pero déjame mirar. Entonces, aquí lo veo yo. Ley de financiamiento. A ver qué fue lo que pasó. Esa ley, la ley 1943, en normas, jurisprudencia, declaró inexequible por vicios de procedimiento, lo que tú dices, la declaratoria de inexequibilidad prevista en la parte resultante de la sentencia tiene efectos a partir del 1 de enero de 2020. En ningún caso afectará las situaciones jurídicas. Sentencia de la Corte C481 de 2019. ¿La declaró toda la norma inconstitucional? ¿Toda? Listo, vamos a ver. Ya, pero entonces, mire, eso entiendo. Hubo un problema de procedimiento, estoy leyendo ya la sentencia. Un problema de procedimiento, la Corte dice, rehaga el procedimiento y declara la inexequibilidad a partir del 1 de enero de 2020, a fin que el Congreso, dentro de la potestad de configuración que les propia, expida el régimen que ratifique, derogue o modifique o subrogue los contenidos de la 1943 de 2018. Entonces, lo que hizo es la ley que usted me está señalando acá, perdóneme, fue subsanar el hierro de la anterior ley. ¿Correcto? Sí, porque no siguieron el procedimiento que era. Listo, y entonces, ahí viene. Entonces, volvamos a ahí. Entonces, ahora, ¿cuál es el ejemplo? Pero yo me vuelvo a la diapositiva. Listo. Estando acá. Entonces, en ese entendido, ¿qué es lo que nos quiere como expresar? Tenemos una norma que no cumple el procedimiento, ¿cierto? Esa norma que no cumple el procedimiento, la Corte le dice, oye, no la cumpliste, la declara inexequible, como pasó con el Código Contencioso Administrativo, con el tema del derecho a petición. Y le da al Congreso un término para que lo derogue, lo arregle y tal, y sale la nueva ley. Listo. Que arregla el error de procedimiento. Listo. ¿Me está preguntando si eso es antinomia? No lo es. Okay. ¿Sí? Ok. No lo es, para nada. ¿Sí? Ahí eran como problemas de validez porque eran anticonstitucional. Inconstitucional, sí, pero en su creación, pero eso no tiene nada, o sea, sí es problema de validez, pero no tiene que ver con el que, esta es una metodología de argumentación para mirar cuál es la norma que voy a aplicar. Bueno, hagámosla, sí, supongamos que es un juez que le dicen que aplique la ley que fue derogada por vicios de procedimiento. Y el juez no sabe, ¿sí? Como yo tenía idea de esa ley, soy negado para eso. Entonces, uy, ¿cómo así? Y luego entonces voy y reviso y hay otra ley.
la que me señalaron, la ley de 2019, la ley de 2020. Y entonces, ¿cuál debo aplicar? Entonces voy y hago esa revisión. Un momento, ¿sí ven lo que hicimos? Es que yo solamente comparto, es la diapositiva. Entonces fui a mirar el contenido de la norma y encuentro que la norma está vigente normal, la última. Entonces me tocó ir a mirar la otra norma y encontré que había sido declarada inexequible, pero por vicios de procedimiento, y fui a la sentencia y la revisé, y la Corte Constitucional dice, mira, que ahí tiene unos vicios de procedimiento, la declaro inconstitucional, pero le doy tiempo al Congreso hasta 2020 para que en su actividad legislativa, en su libertad de configuración legislativa, genere la nueva normativa. Y eso fue lo que sacó. Entonces no hay antinomias. La otra norma no fue derogada, Doc. No fue derogada, es como lo dice su compañero, fue declarada inexequible. Que esa inexequibilidad fue diferida, puede ser, porque no dice ahí diferida como en otros escenarios. Y generó que tuviera el Congreso que subsanar el hierro de procedimiento con una nueva ley. Entonces no hay una antinomia acá, pero sí hicimos una revisión de validez. ¿Qué revisamos? Cómo se hizo el procedimiimiento de creación de la norma y la especialidad de la misma, ¿sí? Pero no hay antinomia. No hay antinomia. ¿Sí? Ya es que tengo un ejemplo clásico de antinomia que se da a nivel constitucional. Pero pues quería primero hacer todo el escenario. En ese no pasó ni siquiera el primer elemento, que fue la revisión de validez. En la revisión de validez nos dimos cuenta que el procedimiento está mal, la otra no. Y ya entendimos y descalificamos todo eso. Hay una norma que ya no está ni siquiera vigente. Listo. Y va el criterio de jerarquía, que revisa dentro del sistema normativo que las normas en aparente contradicción tengan la misma jerarquía. Eso es fácil. Revisamos si estamos frente a una ley estatutaria, frente a una ley ordinaria, si estamos frente a una ley orgánica o frente a una ley ordinaria, ¿sí? Miramos la jerarquía, si estamos frente a una norma constitucional y una ley ordinaria. Ese es lo que establecía Kelsen. Si estamos frente a un decreto, frente a una ley, o si estamos frente a un decreto distrital frente a una ley, entonces ya sabemos que tienen unas jerarquías ahí. Y el criterio de vigencia, que las normas en contradicción se encuentren vigentes y no derogadas. O sea, que las dos normas que están enfrentando, una no derogue a la otra. Si una deroga, pues aplica la vigente. Esos son todos los criterios. Si pasa las dos normas en contradicción, pasa el debate, o sea, quiere decir, podemos decir que hay antinomia, entonces viene el último paso, el paso de Kelsen, ¿sí? Ese último paso es la discrecionalidad. Kelsen establece que el juez de manera discrecional pueda escoger cualquiera de las dos normas que se encuentren en contradicción, pues la culpa no es del juez, sino del creador de la norma. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, la rama judicial no puede asumir el hierro del productor de la norma. La norma puede ser creada por el Congreso, a través de una ley. Puede ser creada por el presidente a través de sus decretos reglamentarios o de haber sido conferido de manera especial para sacar decretos leyes y sacar contradicciones. ¿Sí ven? Entonces, si hay una contradicción normativa, y ya hicimos la tarea de mirar criterio de validez, criterio de jerarquía y criterio de vigencia, perfectamente podemos escoger cualquiera de las dos normas. Cualquiera. Sin ningún juicio moral. Sin ningún juicio moral. No, creo que la ley A es mejor que la ley B, o la ley B es mejor que la ley A. Usted está fallando en derecho. Kelsen lo que le invita a usted es que falle en derecho, que falle con una de las dos normas, pero que tome una decisión judicial. Ejemplo de antinomia. Ejemplo de antinomia. Artículo del mínimo vital versus artículo de la Constitución sobre el principio de sostenibilidad fiscal. Entonces, eso ha generado principios constitucionales en contradicción que ha desatado cuestiones bastante fuertes. Entonces tenemos, se reconoce, por ejemplo, derechos fundamentales sociales, por ejemplo, el derecho a una pensión, el derecho a alguna subvención o subsidio, y también existe una restricción que dice, si no son derechos fundamentales esenciales de contenido esencial, universal, individualista, si no son de prestación económica, recuerde que el Estado tiene el principio de sostenibilidad fiscal que está inserto, creo que en el artículo 334 de la Constitución.
y es un principio constitucional. Entonces, ¿cuál debe primar ahí? ¿Cuál debe primar? Y ese ha sido lo que ha generado el desgaste en la Corte Constitucional y en la jurisdicción de tomar decisiones de o reconozco derechos sociales o no los reconozco por cuidar el gasto público. Porque un fallo, reconociendo, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico no establecido, me tira las políticas públicas para atender a otra gran cantidad de personas. Ese es el problema actualmente y las antinomias que se dan de rango constitucional. Normas constitucionales que están vigentes, que están que tienen la misma validez, que tienen la misma jerarquía y además de eso tienen la misma vigencia. ¿Cuál aplicar? Entonces, ¿qué se llega y dice? Si usted logra determinar que hizo todo el juicio de paso a paso para determinar la antinomia y confirma la antinomia, falle como quiera. No, yo fallo diciendo no le concedo el derecho porque primero están los recursos públicos, principio de sostenibilidad fiscal. No, yo fallo porque primero está la dignidad humana de la persona, primero está su derecho al mínimo vital, o primero está su acceso a material a ciertos derechos, y fallo a través de esa visión. Pero estoy fallando siempre en un concepto de derecho, no en un concepto de bueno o malo, no en un concepto de criterio de valor, sino estoy afincándome o estoy soportándome en una norma. ¿Sí ven? Entonces ahí viene el concepto de antinomia. ¿Listo? Profe, profe. Dale. Profe, hay algo No, primero compañero, dale Jason, dale. Respecto a eso de la antinomia, pues no sé, sí. Tengo una postura ahí al respecto. Listo, muy bien lo que está diciendo usted acerca de lo de Kelsen, Gracias. pero eso va, o sea, no, estoy hablando de lo de que está postulando acerca de que si hay dos leyes en contradicción, aplico la que la persona que vaya a aplicar la norma desea aplicar de acuerdo a su juicio. Pero entonces digamos que, o sea, es una concepción personal. Pero entonces yo pienso que entonces eso sería como, ¿qué le digo yo? Como, por decirlo así, un abuso en buen término de la norma, porque yo tengo ese conocimiento que soy el que voy a aplicar la norma y me voy por el lado cualquiera. Pero entonces ese desbalance, creo yo, que al final, como usted lo dice, repercute de forma negativa a quien va a llegar la aplicación de esa norma. Entonces, en este caso, a las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso que usted ponía de los subsidios del agua, entonces, si a la persona no le dan el subsidio, esa persona no tiene con qué comer, no tiene... Entonces, pienso ahí que realmente eso que usted nos está planteando, en algún momento, o debería, el deber ser es que se solucione en algún momento para que no se presente esto, porque como le digo, el que la está aplicando abusa, en el buen término, del conocimiento de las dos normas, pero al final el que recibe la aplicación de esa norma es el que está sufriendo los efectos de este error, pues, por decirlo así. ¿Escuchan? Sí, ¿Escuchan? me escuché yo mismo. ¿Sí? No. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Me quité los audífonos. Listo, espérenme. Pero a Jason sí no lo escuché. Ah. Mentiras. No, Jason, yo sí lo escuché bien, todo completo. Mira que esa es una de las grandes críticas que se dan. Sí, es una de las grandes críticas que se dan a la postulado de Kelsen. Porque Kelsen, tratando de evitar la discrecionalidad, dice, no existen vaguedades, no existen zonas de penumbra. Lo único que existe es el tema de antinomias. Pero en el evento que haya antinomias, y se puede dar, entonces genera que otra vez volvamos a la discrecionalidad. Kelsen al final, después de que usted logre probar con esos tres pasos, que hay antinomias, le dice, escoja como usted quiera. Y en donde sí se presentan antinomias, que es un porcentaje pequeño, pues en la justicia constitucional. Cuando tienes dos principios constitucionales, dos derechos que se contradicen. Por eso ese ejercicio de, bueno, venimos a algunas normas naturales. Pues las normas naturales se enfrentan con el positivismo. Entonces ahí es donde viene ese escenario. Yo quería generarles esa reflexión, ¿sí?
Pero Kelsen es bueno también para resolverlo. Si hacemos algunos ejercicios con Kelsen, se van a dar cuenta que es sencillo, ¿sí? que es una teoría chévere, que se encuentra vigente. La misma Corte Constitucional ha hablado de antinomias y cómo las va superando, y está bien, ¿sí? A nosotros nos vuelve más ordenados en el escenario de revisar las normas como lo estábamos haciendo, ¿sí? Entonces, revisemos la validez, revisemos su especialidad. Bueno, pasado la validez y especialidad, ahora vamos al criterio de jerarquía y finalmente revisemos el criterio de vigencia. Si encontramos que las dos normas están vigentes, son jerárquicamente posibles y cumplieron con su requisito de construcción de la norma y tienen la misma especialidad, pues entonces estamos frente a una antinomia. Y si estamos frente a una antinomia, que él se dice, pues ya no haga más, escoja cualquiera de las dos normas. La que mejor le parezca, pero usted no diga nada moralmente sobre eso, sino diga que escogió una norma, esa norma, y ya. ¿Y de quién es el problema? Le preguntan a Kelsen, ¿del legislador o del creador del derecho? ¿Sí? Entonces ahí está el escenario. Bueno, compañeros, son las 10:57, me gustaría quedarme a charlar con ustedes, pero tengo un evento.